Mexico is a country of extremes. Sprawling cities and isolated sierras, luxurious wealth and crippling poverty, overwhelming kindness and tyrannical cruelty. And for those at the top and bottom of society, organized crime is a dominant presence. El dinero es el que manda y no hay ley. O sea, hay ley, pero la ley está muerta. Y eso es lo que pasa en Guerrero. Mexico has the worst rates of human trafficking in the Western Hemisphere. Every year, 20,000 young Mexican women from marginalized indigenous communities disappear into modern-day slavery. And it's often with the consent of their families. Si yo me escapo, chances se desquitan con otras chavas que están ahí o van con mi familia y los matan y me eliminan a mí. The victims are caught in an underground industry that spans a continent. Es mercancía prácticamente. Llega un momento en el que se deja de ver como un ser humano. Según dicen, pues, que ella quiere regresar a su casa, a su familia, y no puede, no dejan, dicen, pero quién sabe si vive o ya no vive. De la cara felices, no lo soy. Al fondo de mi corazón, soy un infierno. Está un infierno para mí. Edith was just 14 years old when her own family sold her to human traffickers. Her aunt had already forced her into prostitution, and when a passing customer suggested paying $700 to take Edith away, the offer was quickly accepted. Si eres virgen, te paga, te compra tus cosas. Si no eres virgen, no te aceptas. Pues si eres virgen y ya te compraron, ya eres su mujer y no te deja salir. Ellos tienen más derecho de ti que de tu vida. Y está horrible, horrible. Trataba a la muchacha feo y lo tocaba la falda y se enojaba y mucho pleito, pues. Me decía que me vendió mi papá y mi mamá y no es cierto. Ya no quería estar con la señora, ya que quería suicidarme, pues. Edith comes from the remote mountains of southern Mexico, where indigenous tribes numbering more than 8 million still inhabit the mountain chains of their pre-Hispanic ancestors. Here, tradition dictates that young girls are sold by their families into marriage. Ya dice el papá, así va a ser el derecho. Y entonces la familia del novio, va unas señoras que ya de edad, señores, ya le piden favor, hágame un favor, rebaja un poquito. Si ya quedaron hasta dónde, unos con que sea de 10,000. Sí, le dijo, unos ya tienen precio. Yo gracias a Dios, mis hijas, ninguno lo vendí. Yo no pedí nada. Su suegro sí, con su voluntad de él, me dio un toro. Me dio un toro y me dio parece que 6 cajas de pollos. Aquí te dicen, tú ya sabes el costumbre. O unos aquí piden puro dinero. Por ejemplo, si a mí mi hija ya me lo robaron, ya me vinieron a ver, mi hija está con tal fulano. Y ya vienen otra vez, 2 veces, 3 veces. Pues yo por coraje, porque estoy enojada, le voy a decir, sí, venga, me das tanto dinero, dame unos 100,000 pesos, 90,000 pesos. Ahí se acaba, puro dinero. Known as the dote, the payment for a bride goes normally towards wedding expenses and a home for the newlyweds. But human trafficking gangs are taking advantage, moving into these remote communities and offering to buy indigenous girls for far more money than the family would ever receive from a potential husband. Esteban Barrientos heads up the first television channel of its kind to beam local news into the remote mountains and has struggled to cover indigenous customs.
encontrarse con la gente que está de acuerdo. O sea, uno pensaría que es un delito realmente, pero es un delito consensado por la tradición, por usos y costumbres. Por decirlo de una manera, quienes tienen 3 hijas, pues para ellos representa casi $1.000.000. Las edades no importan, puede ser una niña de 12 años, 11 años, la que está en medio. The remote municipality of Cochuapa el Grande is Mexico's poorest region. These mountains have the highest rate of male immigration to the US, and many young people are drawn to economic centres like the market town of Tlapa. But that has its own risks. ¿Cómo llegan ellas? Pues desesperadas por salir de su comunidad. Se le decían que andaban buscando trabajo y que no encontraban. Y lo que se les hizo más fácil es ir a una cantina. Yo creo que las malinformaron. De acuerdo a la edad, son menores de edad, pues hay que ayudarlas a buscar pues una vida mejor, pero no de ese tipo, de venderse. 12 years ago, Fabiola Morena was one girl who came to Tlapa hoping to support her aging mother. But the 17-year-old was kidnapped by human traffickers. And though her mother sometimes hears things suggesting Fabiola is alive, she hasn't been seen since. Y fui, pero ya no encontré nada. Empezamos a sacar periódico, o subir y bajar, preguntar ahí la presidencia, ahí con los gente de ahí, del ayuntamiento. No, nada encontraron. No sé. Yo digo que no se fue con el novio, porque si fuera con el novio ya hubiera aparecido. Hay muchos que van con los hombres, con los novios. Regresan años, 2 años, ya regresan con los hijos o algo, ¿no? Según dicen, pues, que ella quiere regresar a su casa, familia, y no puede, no dejan, dice. Quería ser maestra o algo, ¿no? Nomás en balde subió la pobre, no luchó nada. Siendo muy triste. No comí nada, ni siquiera un pedazo de tortilla. Y somos gente pobre, pues. No tenemos nada. O a lo mejor por eso lo robaron, no sé. Hay gente cholo y Atlapa también, hay muchos malos también. A lo mejor lo robaron los cholos, no sé la verdad. No sé. Quién sabe si vive o ya no vive, porque ya es muchos años, 12 años. Whether kidnapped or sold, the victims are dragged into a human trafficking network which spans North America. Rosy Orozco is a former federal congresswoman and Mexico's leading anti-trafficking activist. The pimps will always try to find out what is the vulnerable situation. So they will go to meet the families, or they will know if they have children, or worse than that. Some of the pimps from Tlaxcala, they will intentionally make them pregnant. And then the baby will be taken to the family of the pimps. So they will have control, complete control, because no mother will never abandon a children. One of the worst ones, he was called El Oso, the bear. I met 5 of his victims, and he was working with the cartel of Sinaloa, and he told me he crossed the border with more than 1,000 girls. And he was, very proud of that. He was crossing girls even 14 years old. Starting in the marginalized and vulnerable indigenous communities of southern Mexico, this modern-day slave trade sees the vast majority of victims forced into prostitution and transported across the continent, from Panama to Canada, without ever seeing a penny of the profits. Tlapa itself has many such victims. 2 of them spoke to us. Yo trabajo en una cervecería, pero las muchachas no trabajan por sus propias voluntad, trabajan por amenazas, igual como yo, porque la verdad llegan unas personas que de verdad te dan asco, de la cara felices,
no lo soy. Al fondo de mí no lo soy. Te dicen, tú no vales nada, tú no vales ni un peso. Entonces los clientes que van entrando ahí, ellos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero estar con esa chica. Ya los patrones pues están cobrando parte mía. Es que como ellos se acostumbran, van y sacan a las chicas de allá, lo sacan, lo amenazan, bien los traen bien o los traen muertos, o si no dan con su familia. Si yo me escapo, chances se desquitan con otras chavas que están ahí, o bien dicho, van con mi familia y los matan y me eliminan a mí. Es lo que se dedican los hombres. Y si yo no entrego una cantidad de 3,000 pesos, de 2,000 pesos, me matan. Yo tengo a un niño que yo sí lo quiero mucho. Y yo doy vida por él. Así como me vieron ustedes de la cara felices, no lo soy. Al fondo de mí no lo soy. Al fondo de mi corazón soy un infierno. Está un infierno para mí. The streets of Mexico City are where many other victims end up. Enrique Garfiñas served just 12 of his 23-year prison sentence for human trafficking after working as a pimp here. Gente vulnerable, mujeres vulnerables en el sentido económico, problemas familiares, dependiendo del tipo de circunstancia en la que se encuentre la chica, eran bajo amenaza, averiguar su nombre, dirección, nombre de familiares, si tenían hijos, amenazas de muerte, cosas como eso. Control total. Llega un momento en el que ellas se entregan todo y llega el tratante, el padrote, el proxeneta, y llega a ser posesivo sobre de ella. Es tanto el control que se tenía sobre de ellas que les hacíamos creer que no podían escaparse, porque se paraba uno al lado de ella y le decía, yo levanto la mano, y en cuanto yo levante la mano en la esquina de allá y en la esquina de acá y allá enfrente va a haber gente que va a levantar la mano, significado de que te quieres fugar. Entonces hay gente que te está vigilando. Entonces yo levantaba la mano y había 3 personas que me echaban la mano a levantar la mano. Entonces ella así como con miedo, yo le decía, ¿tú te vas? Ellos me avisan y vengo por ti. No hay de a dónde corras. Y ellas con el miedo. Nelly Delgado was forced into prostitution by her own boyfriend and was made to work alongside Enrique's victims in Mexico City. No sé cómo me manipulaba psicológicamente, y además me dijo que le diría a mi familia que yo ya me estaba dedicando a eso. Le diría a mi mamá que yo ya estaba en la prostitución, ¿no? Entonces me daba miedo que fuera y le dijera mentiras a mi familia. Pues tenía que estar como con 30, 40 hombres al día, y todo el dinero se lo tenía que entregar al tratante íntegramente. Yet local authorities claim they have no way of reaching the victims and in many cases blame the girls themselves. De las niñas que están ahí, porque ellas quieren estar ahí. Ellas saben que nosotros las estamos ayudando, podemos ayudarles a salir de ahí como les hemos ayudado a otras niñas, porque nosotros ¿cómo vamos a saber qué es ella? Ellas tienen que decir yo quiero. Traffickers are finding new ways to lure their victims, focusing particularly on social media, through which they identify and contact vulnerable people. Al igual que la sociedad va creciendo la tecnología, va creciendo todo, el delito va creciendo, va mutando. La facilidad del delincuente que tenía antes de cometer un delito se le dificulta, pero la tecnología le está dando otra herramienta. Si el delito va mutando, si todo va avanzando y el derecho también ha avanzado y debemos fortalecerlo, aplicarle tecnología al derecho. Y ya muchas muchachas lo primero que piden es un teléfono. Y ya eso les hace fácil, les hace el enganche es mucho más fácil. Julieta Fernandez is a Guerrero State federal congresswoman and as president of Mexico's Anti-Human Trafficking Commission is leading the charge at the federal level.
Es que la trata se multiplica mucho en México, no se duplica, se multiplica. Hoy se combate el narcotráfico, se combate la aportación de armas, pero no se combate, más que en 5 estados, la trata. Y esto hace que sea un paraíso. México no toma el tema de que los vendan abiertamente. Hay una seducción, hay un engaño, hay todas estas cosas para poder atrapar a la presa y poderla esclavizar de por vida. El Internet hoy está siendo también un punto de enganche muy importante porque el tratante va a estar en el anonimato, es decir, no lo podemos ver, no sabemos qué piensa, nos va a dar una máscara, se va a hacer pasar por alguien y puede entrar sobre todo en los círculos de los jóvenes que están usando Internet desde muy temprana edad y ahí puede captar a sus víctimas también. Te digo que estamos haciendo la ley de Internet, que eso es muy importante porque vamos a poner un límite también a todo lo que se hace en la delincuencia a través del Internet, porque el Internet no tiene ninguna legislación en México. But as new regulations are written to deal with the traffickers, the problem persists in remote communities, where the letter of the law and the reality can be very different. Y por el otro lado, pues la ley no se aplica, ¿verdad? Hay muchas comunidades completas, regiones completas, que todavía estamos en un asunto de cacicazgo, donde esa persona que tiene dinero gobierna y hace lo que él dice, porque ellos gobiernan a través del terror y a través de todo esto. Eso es lo que pasa en Guerrero. México es el primer productor de pornografía infantil a nivel internacional y está en el 5º lugar de trata de personas. Y esto es exponencial. Aquí en la Merced nosotros le pagábamos a la policía porque nos avisara. En ese entonces le pagábamos para que nos avisara en dónde iba a haber un operativo, en dónde, a qué hora, cómo tenían que estar vestidas. Entonces, digamos, el comandante mandaba a la gente, se paraba un carro en la esquina, ya se acercaban, oye, va a haber operativo, necesitamos que las vistan de falda larga y no muy escotadas, menores de edad nada, para adentro todas. Entonces era la manera en la que en ese entonces se trabajaba. Aquí manejamos una frase, todo el mundo sabe menos el policía. The police here reject the accusations of incompetence and corruption. Roberto Alvarez is the Guerrero State Security spokesman and told us that traffickers represent one of his administration's greatest challenges. Tiene también un componente cultural, un componente que tiene que ver con muchos años en donde el hombre de alguna manera se ha colocado por encima de la mujer. El problema es muy duro, el problema es muy difícil. La solución a estos problemas tiene que empezar desde abajo y desde arriba. Desde arriba, fortaleciendo las leyes, fortaleciendo las capacidades de las instituciones para aplicar las leyes. Rossi Orozco has achieved more than 700 human trafficking convictions and put more than 1,000 traffickers behind bars, but says that the horrors of human trafficking have not broken into the public consciousness. It's not a matter of generosity, it's a matter of justice. People do not understand they are slaves. The society does not understand, they see normal, what is not normal to buy or sell a human being. They do not know how they are deceived by these people and how they control them little by little until they are completely in slavery. Imagine a girl who was in the Zetas cartel in their hands, in those nightclubs they have that they control. And they try to escape. They go to the authorities, and then what is going to happen with them? They have been completely smashed in their dignity, and that's why it's so important to have a shelter for them, that they will know they will be protected. If there is no shelter, there is no life after human trafficking. From the National Congress to local outreach groups, people battling the practice find themselves caught between indigenous culture and federal law. Y cuando uno va a esas comunidades, dice yo, ¿qué puedo hacer? Son usos y costumbres. Pero los usos y costumbres no pueden estar por encima de la ley.
Por eso el trabajo que nosotros tenemos que hacer es mucho de concientización y de prevención, de explicarle a la gente que eso no es normal, que es un delito, que debemos de estar del lado de la víctima. Y muchas de las veces cuando a veces uno quiere intervenir y aconsejar, lo primero que te dicen, ustedes no van a cambiar, nadie de fuera va a cambiar nuestras costumbres, porque así es y así se ha hecho durante muchísimos años. Una maestra trató de cambiar, de aconsejar, le invitaron a comer y le dieron una tortilla envenenada. Es triste que las cosas no se puedan cambiar de esa manera. But there are signs that things are changing. Some of the indigenous tribes' young people are becoming conscious of an alternative. 14-year-old Yolanda Pinzon refused to be sold. Her parents accepted her decision, and she's setting her sights on greater goals. Sí, niñas muy jóvenes que se han casado, sí, apenas una se casó, apenas tiene 11 años y se acaba de casar con... Él está endeudado con alguien, le debe dinero y me obliga a casarme, aunque con quien yo no quiera tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque el bien de mi padre, si no lo van a matar a él. Nuestra mamá y nuestro papá son los que nos trajeron en este mundo y tenemos que hacerles hasta llegar a tener un trabajo mío, ser alguien en la vida, pues para poder alcanzar algo que me dé algo como mi casa, todo, tener lo que yo planeo y después si me quiero casar me puedo casar y si no también me puedo quedar así con mi trabajo. No, algunos piensan así, pero algunos no se piensan casar, tener hijos y no podría, si él me pide a mi papá, yo no podría seguir con mis estudios. No sale pues, y si nuestro echar gana con ella y para que salir una maestra o una doctora, lo que claro. Eso está bueno pues. Yo quiero hacer así. Nellie was eventually rescued from the brothel where she had been enslaved and was taken into a shelter for trafficking victims. She says her return to society was painstaking. O sea, cuando yo llegué, pues la verdad es que yo no quería hablar con nadie, o sea, me deprimí horrible, ¿no? Pero ya después de que dije la verdad y así, y empezábamos a platicar, como que ya empezábamos a empatizar, ¿no? Y empezaba como que esa empatía, porque pues a fin de cuentas todas las que vivíamos ahí pasamos por la misma situación, nos entendíamos. Al principio sí era difícil, era así de, ay, no quiero tener novio, no quiero tener novio. Entonces, demoré 6 años sin tener un novio formal. Pues pienso que por algo pasan las cosas y pues me hizo ser más fuerte. Y pues ni modo, la vida sigue. Yo tengo que continuar con mi vida. Edith too managed to escape her captors with the help of her partner Julio Cesar. Today, she is pregnant with her 3rd child, and last month her captors were given 9-year prison sentences. She and Nellie are 2 of just 5% of victims who managed to escape the underground industry. But Edith isn't optimistic the problem of trafficking and family collusion in it can be stopped. Ya, nunca va a cambiar ellos. Así son ellos. Nunca cambia, así como allá la gente, volví a visitar a mi familia y son iguales, es igual. The fate of the majority is to be exploited until they are no longer any use. Sometimes they are released, often they are murdered. Llega un momento en el que se deja de ver como un ser humano, porque lo único que busca es sacarle provecho al 100%. Llega un momento en que a cierta edad ya no dan tanta cantidad de dinero, entonces se les manda a otro lugar. Human trafficking in Mexico is a problem with no single solution. Its victims mostly suffer in silence, either blamed by society for their situation or ignored altogether, while those working for change know they are fighting a system where culture and crime go hand in hand. A cancer on society, it's an illness that few people see or care much about. But hope remains that families will open their eyes to the nightmare their daughters are being sent to and decide that no price is worth it.